Dios te bendiga nuevo por aquí, tu hermano Natanael, con otra palabra de poder, no palabra de hombre, sino palabra de parte de Dios, palabra revelada del tercer cielo, para la gloria y la honra del Señor. Así que Dios te bendiga, Cristo te ama. Recuerda una cosa, que la confianza puesta en Dios nos da la capacidad y nos da las herramientas necesarias para nosotros poder enfrentar cualquier circunstancia, cualquier problema que la vida nos pondrá por delante, y que el enemigo, que es Satanás, que el Señor nos reprenda, nos pondrá por delante. Si no tenemos confianza en Dios, lamentablemente vamos a fracasar. Este es el tiempo de que dejes de fracasar, porque muchas personas lamentablemente viven fracasando diariamente. ¿Por qué? Porque no tienen su confianza puesta en aquel que todo lo puede, en aquel que sabe todas las cosas, que se llama Jehová de los ejércitos. Y por eso quiero compartir esta palabra que se encuentra en Daniel, capítulo 6, versículo 4. Y esta palabra, la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la palabra de Dios dicen así: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y eso es así. En el versículo anterior dice la palabra de Dios que en Daniel había un espíritu superior al de ellos, o sea que en Daniel moraba el Espíritu Santo de Dios, un espíritu de poder, de gloria, de obediencia, de santidad en la vida de este hombre. Y el rey pensaba ponerlo por encima de cada uno de ellos, por encima de todos, por encima de los sátrapas, por encima de los gobernadores. Y los sátrapas estaban buscando alguna falta en Daniel. En Daniel no había falta, porque Daniel era un hombre íntegro delante de Dios y delante de los hombres también, porque en Daniel habitaba el Espíritu Santo de Dios, para la gloria y la honra del Señor. La gloria sea para Dios. Esto es así. La palabra de Dios, eso es así. Los que apostaron a tu derrota serán los primeros que verán cómo Dios te da la victoria por encima de cualquier circunstancia, porque lamentablemente hay muchas personas que están siendo utilizadas por Satanás para hacerte daño, para hacerte caer, para hacerte flaquear. Pero en esta hora yo te digo en el nombre de Jesús que los que apostaron a tu derrota serán los primeros que verán cómo Dios te da la victoria por encima de cualquier circunstancia, porque la fe puesta en Cristo Jesús y nuestra confianza nos da la victoria por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema, por encima de qué dirán, por encima de la ansiedad, por encima de la depresión. Nos da la victoria la fe puesta en Cristo Jesús. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 23, versículo 3, que Dios guardará en completa paz aquel que persevera en él. O sea, que Dios guardará en completa paz, a los que perseveran en hacer la voluntad de Él, y a los que confían en Él. La gloria sea para Dios. O sea que nuestra fe y nuestra confianza puesta en Cristo Jesús, Dios nos guardará, Dios nos sustentará, Dios será nuestro proveedor, Dios será nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, en medio de cualquier circunstancia por la cual estemos pasando. Y con relacionado al versículo que estábamos leyendo anteriormente, Daniel capítulo 6, versículo 4, que se levantaron en contra de los sátrapas y los gobernadores, porque le tenían envidia al hombre de Dios, un hombre que caminó íntegramente delante de Dios, para la gloria y la honra del Señor. Dice la palabra de Dios que estos sátrapas y gobernadores buscaron ocasión o falta en Daniel. En Daniel no había falta, y hicieron que el rey Darío firmara un edicto en aquel entonces, que nadie se podía humillar delante de Dios alguno, ni de ningún hombre, en el lazo de 30 días. Pero Daniel no se intimidó con este edicto que el rey firmó. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre que tenía su mirada puesta en Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios que este hombre entró en su habitación a orar a su Dios, y los sátrapas fueron de mirones, fueron de chismosos, y vieron a Daniel orando, y fueron y se lo dijeron al rey. Y el rey y Daniel mandaron a buscar a Daniel y lo trajeron delante del rey. Y dice la palabra de Dios que el rey se entristeció mucho por esto, porque sabía el rey que Daniel era un hombre íntegro delante de él y delante de Dios, para la gloria y la honra del Señor. Dice la palabra de Dios que el rey buscó toda la mil manera para revocar el edicto que había sido firmado por él, pero no se podía revocar el edicto. ¿Por qué? Porque cuando un edicto se firmaba por un rey, no podía ser revocado por nadie, por la ley que había en aquella ciudad. Y dice la palabra de Dios que al rey se le fue el sueño, estuvo triste, no durmió nadie, y fue tempranito donde Daniel. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, dice la palabra de Dios que el rey fue donde Daniel le preguntó: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Eso fue cuando el rey fue y tocó y llamó a Daniel, y Daniel le respondió, porque Daniel era un hombre íntegro delante de Dios, para la gloria y la honra del Señor. Por eso en esta hora Dios te dice que lo que apuntamos
Le dijeron al rey que el Dios que el Dios que ellos le sirven lo puede librar del horno de fuego y de la mano de él. Y dice la palabra de Dios que echaron a los 3 jóvenes en el horno de fuego y le dieron y calentaron el horno de fuego 7 veces más de lo que había. 7 veces más lo calentaron el horno de fuego. Dice la palabra de Dios que subió un fuego tan que el fuego subió y consumió a los que echaron a aquellos guardias que echaron a Sadrach, Mesías y Abednego en el horno de fuego. Por eso dice la palabra de Dios que Dios mandó su ángel, guardó a estos 3 muchachos, estos 3 jóvenes. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en Dios nos da la fuerza, nos da la fortaleza. Dios nos guarda y nos cubre de todo mal. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y a los que aman a Dios, dice la palabra de Dios en Salmo 34, versículo 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y el rey se sorprendió tanto, el rey Nabucodonosor, que dijo, wow, la gloria sea para Dios, mi alma te alaba, Señor Jesús. Hablar de esta palabra no es fácil. No es fácil hablar de la palabra de Dios. El rey se sorprendió tanto cuando vio a aquellos jóvenes, que había otra persona más dentro del horno de fuego y que ellos estaban intactos. No se quemó la ropa de ellos, ni un cabello de ellos se quemó, para la gloria y la honra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios guarda, Dios manda a su ángel para guardarnos, para protegernos de todo mal, siempre y cuando le somos fieles a Él, siempre y cuando andamos en obediencia. Aunque Satanás haya apostado a tu derrota, Satanás se equivocó. ¿Por qué? Porque la fe puesta en Cristo Jesús nos da la victoria por encima de cualquier circunstancia. La fe puesta en Cristo Jesús nos da la victoria por encima de la enfermedad, por encima de la impaciencia, por encima del que dirán, por encima de cualquier circunstancia. Aunque Satanás haya apostado a tu derrota, a tu fracaso, pues déjame decirte que él se equivocó, y te repito, porque la fe puesta en Cristo Jesús, nuestra confianza en Él, nos da la victoria por encima del fracaso, nos da la victoria por encima de la enfermedad, nos da la victoria por encima de cualquier circunstancia, de cualquier problema en la cual estamos pasando, para la gloria y la honra del Señor. En un momento, dice la palabra de Dios, en 1 de Samuel está esto, en 1 de Samuel había un paladín que le llamaban Goliat. Pertenecía al ejército de los filisteos. Los filisteos estaban en contra del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que este hombre iba de día en día amedrentando al pueblo y blasfemando el nombre de Dios. Y los soldados de Saúl, el rey que era Saúl en aquel entonces, estaban atemorizados, tenían miedo de aquel paladín porque era grande, era un hombre gigante, más grande que todos los hombres que había en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que cuando David había escuchado hablar del paladín, fue donde Saúl, le dijeron a Saúl que había un joven que podía pelear con él. Y David se presentó delante de Goliat. Pero lo que más me impacta de todo esto es que David no miró a Goliat. David miró a quien estaba por encima de Goliat, que se llama Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios que David tenía una onda en su mano y con una piedra y declaró en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le tiró la piedra a Goliat con una onda y la piedra le dio en la frente a Goliat y cayó. Y dice la palabra de Dios que con la misma espada de Goliat David le cortó la cabeza al gigante. Así que este es el tiempo de tú cortarle la cabeza al gigante en el término espiritual, a la duda, a la incredulidad, a la enfermedad, a la impaciencia, a la desesperanza que por mucho tiempo ha estado azotando tu vida. Córtale la cabeza a la impaciencia, a ese gigante que te está haciendo la guerra en esta hora, en el nombre de Jesús, a la enfermedad, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho, mi prima. Que Dios te bendiga, te guarde, te cubra cada día en el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús, aleluya. Así que mientras nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, no temeremos a lo que Satanás nos ponga delante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la mirada puesta en Cristo Jesús, nada nos desenfocará del propósito de vida y de salvación que Dios tiene para nuestra vida a través de su amado, que se llama Cristo Jesús. No importa lo que Satanás te ponga por delante. Mientras tú tengas tu mirada puesta en Cristo Jesús, nada te va a detener. Nada te va a desenfocar del propósito de Dios. Nada te va a detener en esta hora. Si tú estás dispuesto a confiar y a tener fe en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús. Porque vuelvo y te repito, los que apostaron a tu derrota serán los primeros que verán como Dios te da la victoria por encima de la duda, por encima de la enfermedad, por encima de la incredulidad en esta hora, en el nombre de Jesús, aleluya. Porque muchas personas están apostando a tu derrota, pero déjame decirte, dile en esta hora que la victoria está puesta que la victoria tú la tienes asegurada en Cristo Jesús, en esta hora, en el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús, aleluya. Mi alma te bendice, Padre amado Dios, aleluya. Cuando confiamos en Dios, cuando no confiamos en Dios, lamentablemente estamos desprotegidos, porque andamos fuera de la cobertura de Dios y somos una presa fácil de Satanás cuando caminamos fuera de los caminos de Dios. Es así. Cuando no confiamos en Dios, lamentablemente estamos